Saludo cordial, señoras y señores, es nuestra tele internacional. En este punto y hora, entrevistas con Hernán. Grandes invitados y hoy un gran protagonista asociado al mundo de la música. Un sanandresano con raíces de Providencia, un talento extraordinario, productor, creador de un grupo maravilloso en los años 90, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Y él, conocido popularmente, su mamá le dice Robert Francis cuando está así como de mal genio, no le dice Robert, sino Robert Francis, claro que esos son otras épocas, y de apellido Taylor. Robert Taylor, el gran productor de Colombia, bienvenido a Entrevistas con Hernán, Robertito. Muchas gracias, sí, soy de la isla de San Andrés, productor musical, más de 30 años de carrera. ¿30 años sí, ya? 30 Pero años. Tú eres comeaños, Robert. Sí, ¿cierto? Esa es la genética, Esa es la genética de los isleños que comemos años. Y bueno, he estado haciendo música toda la vida, es a lo único que me he dedicado y es mi pasión. Vamos a arrancar del inicio, de ese niño que crece al lado de ese encanto de la isla, de esa cultura tan enriquecida de folclore. ¿En tu casa habían ya músicos, productores? ¿Había de pronto ya como un poco la musa sonando en tus abuelos, en tus padres? En la familia de mi padre siempre tocaron la guitarra y cantaron, pero de una manera muy espontánea, sin perseguir ¿Qué tipo pues, de una música carrera. cantaba tu papá? Les encantaba el country, la música country. El country americano llegó a las islas. Ok, el clásico, sí, el formato de Kenny Rogers y sí, todos esos. el country clásico. Wow. Y entonces a él le gustaba mucho interpretar tocar este tipo su de guitarra música. y eso. Aunque yo no creo que mi interés por la música venga de ahí. Yo me enamoré de la música porque entré a la banda juvenil de San Andrés en el colegio y por el Green Moon Festival. Cuando yo empiezo a ver estos artistas participar en el Green Moon Festival, en ese momento yo recuerdo perfectamente que dije, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida y el otro año yo voy a estar ahí tocando con mi propio proyecto. Recuérdanos, aunque yo tengo por ahí unos chispacitos, de lo que era el Green Moon Festival, porque eso era, digamos, uno de los festivales por naturaleza que los colombianos de tierra lo sentíamos, pero como que no lo identificábamos mucho. Bueno, esto es un festival que tiene muchos años, yo creo que alrededor de 30 años también. Traían bandas de todo el mundo, desde África, de Francia, de todo el Caribe, tanto cosas francesas como cosas anglo. Era un evento que duraba una semana en donde había un intercambio cultural más allá de la música, gastronómico, de literatura, de gospel, los conciertos pues en el estadio. Y era una ventana impresionante de inspiración para todos los músicos isleños porque eran un sentir muy similar al nuestro que no encontrábamos en Colombia porque culturalmente tenemos como esa diferencia entre el continente y la isla, ¿no? Muy grande, pero estas bandas de Jamaica, de Haití, de Trinidad y Tobago sí tenían todo que ver con lo que nosotros éramos culturalmente y yo creo que eso fue una fuente de inspiración gigante para los músicos isleños. Y entonces arrancas en la banda juvenil del colegio. Sí. ¿Como intérprete de algún instrumento en particular o como cantante? ¿Qué haces? Tocando primero fliscorno y después trompeta. Fliscorno, ese cual, perdóneme la ignorancia. Parece como un bombardino, que es como una tuba pequeña, como una tuba pero pequeñita. Sí. Lo usan mucho para las melodías principales, nada más había uno en toda la banda. ¿Y ese era el tuyo? Y ese era el mío porque no había trompeta. Yo quería la trompeta, pero no había trompeta. ¿Pero por qué? ¿Por presupuesto? Se acabaron, habían 3 trompetas o 4 y ya los chicos, ya había gente tocándola. ¿Y te tocó entonces me tocó esperar 1 año y medio. Me lo dijeron que 6 meses. Pues después me dijeron, no ha llegado. Después cuando llegaron me dijeron, ¿pero quién va a tocar ese instrumento tan bueno como lo tocó usted? No, quédese otro poquito más. Ya me habían puesto todos los solos. Entonces, eventualmente me dieron la trompeta, que fue el instrumento que terminé estudiando en la universidad en Bogotá. En Bogotá. Sí. ¿Toda tu profesión, digamos, la ejerces en la capital? ¿Por razones más de academia, de contactos, que literalmente en la isla? Es correcto. Yo en el año 90 empiezo a estudiar música en la Universidad Nacional. Y ahí empiezo a tocar con las orquestas, a emprender mis propios proyectos como Magical Beat, con el que estuvimos más de 10 años tocando. ¿Creación tuya? Creación, sí. ¿Nace en Bogotá, Magical Nace en Beat? Bogotá, Increíble. Año 92. Pero con protagonistas de San Andrés. De las islas, la mayoría. Yo me los empiezo a traer a Bogotá y me volví papá de un poco de muchachos. Yo a los 20 y pico de años, 20 años. ¿Tú eras el papá? Yo era el papá, los tenía en una casa y era el que ponía pues como orden y norte un poquito desde el punto de vista de todo, de la disciplina, del proyecto de la banda. Y estuvimos viviendo juntos, no sé, unos 12 años.
y aprendiendo muchas cosas, tocando, empiezo yo a producir la música para Magic. Pero ya habías terminado tu Sí, carrera. terminé en el 96 y medio, terminé en La Javeriana. Terminé estudiando en La Javeriana. Julio Reyes, el gran productor. Julio Reyes Copelo. Orgullo, fue mi profesor en la Universidad Javeriana. ¿Estabas música en Sí, La Javeriana? estudiando música. Era mi profesor de entrenamiento auditivo y la trompeta y bueno, toda la parte de esa. Pero yo empiezo a meterme a la producción de lleno y después termino exclusivamente dedicado a la producción musical. Wow. ¿Cuántos años como productor musical llevas en este momento? Poco más de 30 podría ser. 30 años Sí. de manera ininterrumpida haciendo música. Ininterrumpida haciendo música, produciendo, entendiendo todo lo que abarca ser un buen productor musical, que va más allá de dirigir músicos, es entender los conceptos, las tendencias, es reinventarse a través del tiempo, porque a nosotros nos tocó un tiempo bastante particular en donde tuvimos una curva vertiginosa de transiciones tecnológicas, de formatos, pasamos de acetatos a cassettes, a CDs y al mini disc, que nos duró mucho, y al ratico ya estábamos en la parte digital, en los MP3. Todo eso pasó en una ventana muy pequeñita de tiempo, entonces al productor musical le toca adaptarse a todas estas transformaciones porque tienen un impacto muy importante en el usuario y en las personas, la manera en que se consume la música. El catálogo, si hacemos un inventario rápido, así fugaz, ¿cuántas canciones has producido hasta el momento en tu haber? Yo soy bastante organizado, entonces puedo saber con certeza que está alrededor de 2000 canciones. 2000 canciones han pasado por tu cirugía. Sí. Porque a mí me parece que el productor musical es ese cirujano que sabe hacer bien la disección. Exacto. Para que finalmente, digamos, se cumpla un cometido. Mi querido Roberito, vamos a volver en instantes para que nos sigas hablando de tu vida, sobre todo en la fase número 2, que es tomar la decisión de venirte para los Estados Unidos, a seguir recreando en tu ambiente, lograr cosas extraordinarias como sincronizar muchas de las series, de las novelas internacionales, de seguir prospectando, pero será en momentos cuando regresemos contigo aquí en Entrevistas con Hernán. Continuamos con ustedes, Entrevistas con Hernán por nuestra tele internacional. Digitalmente nos encuentran en las diversas plataformas. En el canal de YouTube está todo nuestro inventario de invitados extraordinarios como el que tenemos en el día de hoy. Robert Francis Taylor. Roberito, le digo por cariño porque somos amigos hace mucho tiempo, nos conocimos en Colombia, sobre todo en esos momentos maravillosos cuando tuviste tu grupo y muchas otras cosas. El primer artista que produjiste independientemente, lo tienes en mente, el primero, que digamos no pudo haber sido éxito en radio, no lo sé, seguramente sí, pero ese primer artista que tuviste en tus manos, ¿quién fue? ¿Te acuerdas? No fue de las primeras, pero sí, bueno, fue de las primeras, pero no fue la primera. Fue Carolina Sabino. Carolina fue el primer como gran proyecto que tuve Wow. en una producción que se llamó La Puerta Azul, con la que viajamos a Viña del Mar, a Chile, y nos ganamos 2 gaviotas. No, con esa canción. Con el álbum y con la canción que canción. presentamos allá. Wow. Fue pues un muy buen comienzo para mí porque es un premio que no se ha ganado casi nadie, las 2 gaviotas en el mismo certamen. Y eso te ayudó también a que de pronto tu carrera tuviera ciertas credenciales adicionales para que en Colombia siguieras haciendo. ¿Por qué tomas la decisión de venirte para los Estados Unidos y en cuánto tiempo entre Colombia y, digamos, de estar acá? Bueno, ya yo estoy desde el 2014, 7 años aproximadamente viviendo en Miami. Decidimos mudarnos por un deseo de crecer profesionalmente, musicalmente, poder ampliar el abanico de posibilidades desde los géneros, desde los conceptos, desde la participación en proyectos que vayan más allá de únicamente la escena comercial, que es lo que más hacía en Colombia, hablando pues ya de televisión, de trabajar más cercanamente a Zumba, que es una empresa con la que llevo trabajando alrededor de 10 años. ¿Qué haces con ellos? Compongo canciones para los diferentes programas de la compañía. De Beto. Ajá. De Beto. Entonces estar en Miami también era estar más cerca de ese proceso y abrir las puertas a otros géneros y al mundo. Miami es un centro, un eje fundamental de la música a nivel mundial. Aquí es donde logras, digamos, catapultar un poco tu proyecto profesional, y es cuando
cuando te llaman para, tú me vas a explicar un poco, sincronizar, adaptar todo el tema de música, ambiente de una serie tan extraordinariamente famosa como Sin Senos No Hay Paraíso y que gana muchos premios, entre otras? Es correcto. Aquí, conociendo pues a Nicolás Tovar, gran cantautor colombiano, junto a Gustavo Bolívar nos sentamos no a crear un cabezote de una serie como siempre se ha venido haciendo, sino dijimos, vamos a hacer una banda sonora que acompañe cada personaje, que cada canción narre a perfección, obviamente sentados con Gustavo, el escritor de la novela. Construimos juntos unas canciones que venían a medida y que fueron de un alto impacto, que nos permitió ganarnos 5 premios ASCAP de composición junto a las cosas americanas, no solamente en el escenario era a latino, nivel, era a nivel americano, grande, junto el último ligas premio mayores que recibimos en California era junto a la gente que había hecho Aquaman. Era bandas sonoras de un nivel muy alto. Nosotros yo creo que éramos los únicos latinos ahí recibiendo ese premio por la acogida impresionante que tuvo la música de la serie y que todavía tiene en las plataformas digitales. Increíble. Tú vienes de una época maravillosa, lo decías hace un rato, donde la música se hacía con cierto sabor. Y quiero advertir, no es que haya mejor o peor música, porque ese tema de que la música de ayer era mejor que la de hoy, yo no estoy de acuerdo. Cada momento tiene su espacio rítmico, pero digamos que tenía otra sazón. No sé si por los recursos que existían, que era, lo decías, tú era más mecánico. Toca trascender a un tema digital, a un tema de muchos Pro Tools y muchas cosas electrónicas. ¿Te costó mucho trabajo trascender a eso o tú siempre fuiste visionario en ese sentido? Para nada, yo soy un vanguardista de la música. Yo en el año 92 ya yo tenía un computador Atari súper viejo que prendía, me lo regaló un francés, eso en Colombia yo no sé ni si había. ¿Cómo prendía eso con leña? Un disquete, estaba el sistema operativo en un disquete y el mismo teclado era la CPU. Era una cosa súper... ¿Lo tienes todavía o no? No, se lo regalé a un amigo en Providencia, pero esa época, estamos hablando de principios de los 90, cuando no había Windows 95, porque salió en el 95, ya yo tenía eso. Y ya yo estaba, siempre me apasionó el tema de la música y la tecnología. Hoy en día pasamos de esas herramientas digitales que eran las consolas como de 400 canales y demás, a literalmente estar en un computador teniendo muchísimos más recursos. Eso no ha creado un poco, y lo digo con mucho respeto, competencia en muchas personas que de pronto no tienen tu expertise, que tarde o temprano va a salir a la luz, pero que tarde o temprano pueden tener, o yo puedo tener literalmente un equipo de producción en mi casa y tratar de hacer algo similar a lo tuyo. Eso no genera un dolor de cabeza de que ya se universalizó demasiado mucho tu oficio. Hasta cierto punto. Yo pienso que, como dice el viejo dicho, es el indio, no la flecha. Literal. De alguna manera sí impacta porque la audiencia a la que finalmente le quiere llegar en términos de la gran masa, comercialmente hablando, no discierne mucho entre la calidad, y ese es como el lado malo. El lado bueno es que la gente que sabe en la industria, la gente que produce los artistas importantes de la escena, sí sabe y sí entiende la diferencia detrás de una grabación o de una producción realizada por alguien que tiene experiencia y que tiene madurez, de la que la hizo alguien que no tiene la experiencia o la madurez. Ahora, Robert, anteriormente quien tenía un poco el criterio eran los programadores, la gente que sabía, digamos, de algo de música, que la ponía en las estaciones de radio. Pero hoy en día la cosa está literalmente en los oídos de cualquier persona, en donde la pueda hacer realmente viral a través de las plataformas, a través de las cantidades de herramientas de carácter digital. Pero eso tiene algo de ciencia, que tú por favor en instantes nos las vas a explicar un poquito y nos vas a contar un poco ese futuro de Robert Taylor con los nuevos proyectos que tienes en mente y que ya estás trabajando. Ya regresamos. Nuestro querido Robert Taylor, colombiano, orgullosamente isleño, porque lo decíamos hace un rato, naciste en la isla de San Andrés, tus padres, tan bonita que es tu isla, ¿no? Tan linda, nuestra Providencia, ¿cómo está?
¿Cómo la estamos manteniendo después de todas esas novedades de climas que tuvimos complicadas hace algunos años? ¿Cómo están las islas? Está recuperándose. San Andrés está bastante bien porque el golpe del huracán Iota no fue Tan duro, significativo, ¿no? Pero en San Providencia. Andrés. Providencia sí fue. ¿Y cómo está? ¿Cómo la desastroso. tenemos hoy en día? Bastante bien. La Qué isla bueno. ya está floreciendo nuevamente, está enverdeciéndose otra vez y poco a poco se está recuperando la gente. Un tema como independiente. ¿Cuál es la comida de Providencia? Hay una comida en particular que es de allá, ¿cierto? Sí, en las islas se come mucho el rondón, que es como el plato Sí, más que creo que significativo. al cachaco le cuesta complicadísimo. Come un ratico, pero después de un tiempito ya como que le enreda. Sí, además que es un plato pesado, es a base de una salsa de leche de coco. Uy. Entonces eso no todo el mundo sabe digerir eso Con la bien. hamaca al lado toca. Con la maca al lado. Robert, volviendo a tu tema. Entonces, ¿cómo ves la música hoy en día? Porque son tantos los artistas. Estamos en un mundo donde finalmente todos los días sale tecnología, salen talentos. ¿Es difícil esa competencia o cómo la ves tú? Sí, es bastante complicada porque el ser humano tiene una tendencia a acostumbrarse a las cosas y a todo. Me explico, a normalizar las cosas. Es tan común hoy encontrar canciones y buenas canciones en las redes porque tenemos millones de artistas sacando canciones todas las semanas que para la gente ya dejó de ser una novedad y dejó de ser una noticia como lo fue en los 90s. En los 90s tú salías en la primera Claro. plana de un periódico Literal. porque habías grabado un disco, Claro. eso era una noticia. Hoy en día no. Entonces en temas de esa dinámica es bastante complicado. Tu producto tiene que venir asociado a otros elementos y a otros factores que permita que te destaques y que tengas algún tipo de eco y reconocimiento en la comunidad. Entonces el desafío pasó de ser solamente hacer una muy buena canción o una muy buena producción, sino a que como artista y como personalidad, ¿qué puedo hacer para destacarme? Por eso hay tantas cosas pasando alrededor de los artistas, por eso Lady Gaga se vistió como se vistió, por eso Madonna también hizo muchas cosas de las que hizo, o los artistas americanos como Lil Nas X que está saliendo ahora, salió embarazado, salió del closet y más cosas locas, porque de una u otra manera necesitan entretener, romper. Sí, queda y mucho después, marketing, ¿no? Entonces la gente se termina enamorando del personaje y después va y consume lo que el personaje produzca, no es al revés. El oído también se habrá modernizado, es un oído diferente el de la época, por ejemplo, mía, que soy baby boomer, la tuya que puede ser generación X, pienso yo, y la del millennial. Es decir, lo digo con mucho respeto. Si tú me pones a comparar la voz de Bad Bunny con la de Frank Sinatra, pues tú ya sabes con cuál me quedo. Porque a mí particularmente me parece que sus tonos del maestro Sinatra son distintos a los de Bad Bunny y me queda muy difícil entenderlo. Sí, Tú desde tu oído productor, ¿qué dices? la música está muy asociada, la música es la voz, los artistas comerciales sobre todo, son la voz de la gente, son la bandera de muchos jóvenes, los artistas urbanos hoy, representan lo que ellos, un sentir generalizado, yo diría de protesta, de rebeldía. Yo siento que los jóvenes encuentran una voz en estos artistas y se identifican con ellos. Creo que la juventud está en un tiempo muy difícil, bastante quebrada, y estas canciones y estas letras representan esa situación muy bien. Entonces ellos, más que encontrar valor en las canciones desde el punto de vista de la profundidad de un mensaje o del romanticismo, de las voces incluso de los mismos artistas, encuentran es una representación con la que se identifican y allá van y Claro. responden a eso. Visualizas, bueno, hoy en día hay tantos géneros, pero digamos que ese género que se ha mantenido tanto como el tema del reggaetón, ¿visualizas que viene algo nuevo, oriundo de algún país o una vertiente de algún tipo de ritmo particular por esta época? Por lo que he podido observar en los cambios musicales, que son normales, lo que pasa es que todos defendemos el género que nos correspondió, Obvio. porque es lo que nos remite y es un acceso directo a memorias y a experiencias y a vivencias. Que es el gran arte de la música, ¿no? Exacto. Los seres humanos, la gran mayoría de los seres humanos en los 20s y un poquito antes y un poquito después es donde echamos el ancla emocional con las canciones que van a ser la banda sonora de nuestra vida. Porque son los tiempos cuando más estás saliendo, cuando te estás enamorando.
Entonces todas las canciones que estuvieron ahí se convirtieron en compañeros y en accesos directos a las emociones de esos momentos de tu vida. Esas canciones generalmente te van a acompañar hasta que te mueras y tú las vas a defender y tú vas a sentir que son las mejores canciones. Y esas transformaciones ocurren de una manera transitoria, van mutando poco a poco. Los géneros que dejaron de transformarse son los que han estado desapareciendo. Si tú analizas el merengue, la salsa, el mismo rock, son géneros que se movieron, no siempre fueron igual, no era lo mismo un merengue de Wilfrido Vargas que un merengue de Juan Luis, o que un merengue de Proyecto 1, o que un merengue de Daddy Yankee cuando sacó La Despedida, que hizo algo de merengue también, o de Omega el Fuerte, que hace merengue electrónico. Siempre se movió de alguna manera, sin decir para bien o para mal, se transformó y sobrevivía. En el momento en que dejó de moverse, la salsa, el merengue, mueren, empiezan a decaer. Y eso es normal. El reggaetón y la música urbana no ha dejado de transformarse. Desde que empezó a principios del año 2000, que eso venía de la música de Jamaica y de la música de Panamá, y vienen los puertorriqueños con toda la música urbana, empezó a moverse y nunca ha parado de moverse. Parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Maestro Taylor, indudablemente, el que sabe, sabe, como dicen popularmente. Ojalá algún día, yo sé que lo haces, pero ojalá algún día todo este tema de carácter de servicio se lo empieces como a entregar como uno de tus grandes legados, porque son muchas canciones, sobre todo tu talento, lo hablábamos hace un rato. El artista como tal compone, el artista como tal interpreta, pero detrás siempre hay esa persona que con cierta minuciosidad está colocando los momentos claves para que esa canción se vuelva esa gran magia que llega a los oídos de los miles de millones de oyentes que siempre han estado pasando por tus manos, Robert querido. Gracias por estar en Entrevistas con Hernán. Estamos pendientes, socio, de que vinieras por acá, pero nunca es tarde. Regálale las redes sociales, por favor, a nuestros televidentes. Bueno, en Instagram, que creo que es mi red principal, me encuentran como Robert Taylor Music. Bueno, en Facebook, Robert Taylor Producer. Y tengo mi página web, robert@r-taylormusic.com. Maravilloso. Roberto querido, abrazos gigantes también para tu querida familia, a Gina, a tu hija y a todo tu entorno, un abrazo muy especial. Y a ustedes, como siempre, les recordamos, es nuestra tele internacional. En este punto y hora siempre tenemos grandes invitados aquí en Entrevistas con Hernán. ¡Feliz momento!